Obviamente no necesita para los venezolanos ninguna presentación porque todo el mundo conoce a Marcel Granier. Y quisiera hablar con él porque ya son 13 años, se cumplen 13 años. 13 años, así es. Del cierre de Radio Caracas Televisión. Bienvenido del cierre de toda una institución, porque cuántas generaciones no nacieron, ¿no?, viendo a lo largo de su vida este canal. Ahora, en el caso de Marcel Granier es interesante porque él conoce y conoció muy de cerca, discutió, conversó a la dirigencia de la Venezuela, de eso que llaman la Cuarta República. Y sería interesante saber qué opinión tiene en qué tenemos que cambiar una vez que se restituya la democracia en Venezuela para ser mejores que la Cuarta República, la llamada Cuarta República, por lo menos de las últimas décadas. Bienvenido. ¿Cómo estás, Marcel? Muy bien, muchas gracias, Napoleón. Encantado de estar aquí contigo otra vez. Mira, la comparación entre la dirigencia de la República Democrática y esta República cleptocrática o drogocrática, como se la quiera llamar, es colosal. O sea, cuando tú ves los personeros de este gobierno, son gente toda de prontuario judicial. Hay una gran diferencia entre unos y otros. ¿Qué podemos aprender de lo que ha pasado? Mira, nosotros lo planteamos en un libro que escribimos en los años 80, que se llama Más y Mejor Democracia. Y yo creo que lo que ahí estaba planteado como fórmula para mejorar la democracia tiene vigencia ahora como fórmula para restablecer una república democrática. Tiene mucho que ver con, o sea, cuáles son los problemas más serios que uno ve. El irrespeto total a la libertad, a la dignidad de las personas, la falta de mística en el gobierno, la falta de rendición de cuentas, la falta de patriotismo. Una de las cosas que más espanta cuando uno ve las realizaciones de estos gobiernos de la satrapía cubana en Venezuela es la falta de patriotismo. O sea, cuando uno ve cómo los militares han descuidado sus funciones fundamentales, de cuidar la integridad de la patria, de cuidar el territorio, de cuidar la independencia, de cuidar las fronteras, o cuando uno ve el Poder Judicial como ha descuidado su función de impartir justicia, de hacer cumplir las leyes, la destrucción de las instituciones. O sea, Venezuela dejó de ser una república, dejó de ser un país. O sea, cuando uno compara la destrucción que ha ocurrido en Venezuela con la de otros países considerados como ejemplos de la peor decadencia, pues ve que Venezuela está mucho peor. O sea, Venezuela hoy en día está mucho peor que Somalia, que Cuba, que Haití, que Zimbabue. O sea, que todos esos países que son considerados como fracasos totales, pues Venezuela es un fracaso mucho peor. Cuando uno piensa que lo que fue la educación en Venezuela, la cantidad de oportunidades que tenía la gente de educarse, de capacitarse, de mejorar su condición de vida, y lo compara con lo que hay hoy en día, cuando uno compara lo que era la industria eléctrica. O sea, Venezuela generaba más electricidad que todos los demás países andinos juntos. Y hoy en día no hay luz en Venezuela. El agua. Caracas tenía una protección de agua, por lo mismo que se conocían las dificultades que había para llevarle agua. Envidiable. La gente que iba a Venezuela, o sea, los técnicos que iban a Venezuela, siempre consideraban que solamente un país con la riqueza que tenía Venezuela podía darse el lujo de tener tanta redundancia en su sistema de agua. Todo eso se acabó. Entonces, o sea, cuando uno ve que la familia presidencial acusada de delitos de narcotráfico, pero por todos lados, o sea, los sobrinos, los hijos, los cónyuges, eso no es un país. O
sea, Venezuela tiene que reinventarse. Venezuela tiene que pensar seriamente qué es lo que quiere decir. Fíjate que hoy en día este régimen nos ha fraccionado como país. O sea, el sur del país está cortado por el arco minero. Ahí no hay ley, ahí no hay respeto, ahí no hay dignidad, ahí no hay conciencia. Eso no es nada. O sea, en cualquier momento, si Brasil tuviese una vocación terrófaga, Brasil se apoderaría así como entraron los nazis en el resto de Europa, así podría entrar Brasil en todo ese territorio inmenso que es el sur del Orinoco. O sea, estamos hablando de más de 400.000 kilómetros cuadrados que están totalmente abandonados. Lo mismo puede ocurrir con los narcos que controlan toda la frontera occidental de Venezuela. Entonces, es una condición muy triste en la que estamos y a la que se ha llegado por una serie de razones. Pero ya que hoy estamos conmemorando los 13 años del cierre de Radio Caracas Televisión, eso nos permite darnos cuenta de lo importante que son los medios de comunicación libres para que pueda existir una república, para que pueda existir una democracia, para que haya libertad, para que haya justicia, para que haya dignidad. Con el cierre de Radio Caracas Televisión, los demás medios entraron en pánico. Y si tú te pones a ver, ese 27 de mayo, a nosotros nos cerraron, pero también cerraron a los demás. O sea, más nunca tuvieron libertad para decir nada. Y por eso hoy en día no hay manera de que haya debate de ideas, ni debate sobre la calidad de la gestión del gobierno, ni debate sobre la forma como se están enfrentando los problemas, porque no hay libertad. Nadie se siente libre como para decir lo que piensa. Bueno, en una dictadura nadie se siente libre para decir lo que piensan, inclusive cuando Marcos Pérez Jiménez, Radio Caracas Televisión, que ya era la primera estación, la más importante, la más fuerte, la más vista en el país, más que el Canal 5 o Televisa, que era lo que había en ese momento, pues no era libre para hablar. Evidentemente que no lo estoy comparando. Lo que quiero decir que una dictadura, eso es lo que pasa, pero es que una dictadura de extrema izquierda como esta necesita realmente callar a todas las personas, es decir, manipular todo el tiempo porque necesita mentir todo el tiempo porque Así vive es. mentira y del cuento. Pero toda esta gente que está en el poder en este momento, toda esta gente, unos más, otros con menos años, pero todas se formaron en eso que llamamos la Cuarta República y convivieron con los partidos de la Cuarta República y fueron creciendo con los empresarios de la Cuarta República, etcétera. ¿Qué crees que hay que cambiar para que Venezuela, o sea, lo negativo del pasado, no se repita hasta el punto de que la gente, porque Chávez llegó al poder por unas elecciones, que Así fue la es. que ganó, dicen que las únicas que ganó, pero era un rechazo. Así la gente votó contra los partidos en los cuales creyó durante décadas, porque Acción Democrática hizo toda una revolución realmente en masificación de la educación, en casas populares, en construcciones, etcétera. Pero se votó contra ellos como a favor en contra de Chávez. Se votó por Capriles o se votó por Arias Cárdenas o se votó por qué sé yo, para todos los que la oposición ponía enfrentándose en esas elecciones, ¿no?, manipuladas por el Consejo Nacional Electoral. La pregunta que te hago, tú que los conociste, que eres amigo de muchos de ellos, ¿no?, que cuestionaste a muchos de ellos, ¿en qué crees que debemos cambiar? ¿En qué debe cambiar la sociedad venezolana? Bueno, podemos ir a lo conceptual o podemos ir a lo práctico. Déjame ver cómo, pues la pregunta es muy buena y muy relevante. Mira, lo primero que salta a la vista es que las Fuerzas Armadas tienen que estar sometidas al poder civil. En el momento en que se elimina el control de la Fuerza Armada por parte del poder civil, se acaba la democracia.
Puede que no se vea en el momento, que tarde un poco más, un poco menos. Entonces yo diría que ese es un punto fundamental. Fuerzas Armadas, sobre todo en un país de tradición militarista como Venezuela, tienen que estar sometidas al poder civil. Otro punto Perdón, muy importante, perdón, diga, pero es que las Fuerzas Armadas antes estaban sometidas no, al poder civil. no. Las Fuerzas Armadas tenían un estatus muy distinto al que establecía la Constitución. Tenían una serie de privilegios, había una gran tolerancia con la corrupción en las Fuerzas Armadas, había un clientelismo muy marcado a favor de las Fuerzas Armadas. O sea, Venezuela tiene, si tú te pones a ver la cantidad de chatarra militar que ha comprado Venezuela en los últimos 60 años, es espantosa. O sea, la cantidad de recursos que se dilapidaron simplemente para tener tranquilos, para tener contentos, para tener calmados a los militares, es muy grande. Luego, hay, la fuerza militar tiene que dedicarse a sus funciones. O sea, no puede ser eso de que los militares estén repartiendo pollos, administrando pulperías, en toda esa cantidad de funciones en que es derivado el que no tienen nada que hacer. ¿Por qué no tienen que hacer? Porque no se ocupaban de lo que tenían que hacer, que era cuidar la frontera, que era mantener el orden público, y eso se descuidó. Bueno, Luego, había dinero para la chatarra, cuando se compraba chatarra, para la corrupción. Se ascendía si tú pertenecías al partido político que estaba gobernando, ¿ok? Pero no había dinero para exactamente tener a esas Fuerzas Armadas en los límites con los diferentes países para que estuvieran siquiera más o menos a la altura de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, de Brasil, en los límites con Brasil. así es. Por eso en lugar de dedicarlos a sus funciones propias, los complacían para que estuvieran tranquilos. Uno de los objetivos fundamentales era que estuvieran tranquilos. Y para que estuvieran tranquilos se les hacían concesiones de todo tipo. Una muy importante y muy costosa era la adquisición de equipos militares que nunca se usaron, afortunadamente, los que no hacían falta. Y los que hacían falta no se compraban. Otro punto que acabas de señalar es el tema del clientelismo político. Una de las cosas que más daño le hizo a Venezuela fue que una vez consolidada la democracia, los partidos empezaron a combatir entre sí fuertemente por el clientelismo político. Y por eso fueron incrementando la burocracia, llenando a la administración pública de gente que no eran funcionarios públicos, que no le respondían al público, que no cumplían ninguna función útil, sino que estaban ahí para hacer activismo político, para desviar recursos hacia los partidos o hacia actividades partidistas o con fines partidistas. Ese es otro punto que yo creo que es muy importante. Porque ahí tenías, por un lado, la desnaturalización de la Fuerza Armada, por otro lado, la desnaturalización del funcionariado civil, que es muy importante. O sea, ¿cuándo se atrevía ninguna persona a hacerle un reclamo a un funcionario público? ¿Cuándo se sentía un funcionario público en la obligación de rendir cuentas? Nunca, porque lo protegía el partido, porque al partido le interesaba que ese funcionario estuviera ahí haciendo labores de clientelismo político. Esos son dos grandes vicios. Otro gran problema, creo yo, y es muy difícil, yo no me siento con autoridad así como para entrar en profundidad, es el tema de la calidad de la educación. O sea, en Venezuela sí es verdad que se masificó la educación, pero con esa masificación de la educación se dañó mucho la calidad de la educación. O sea, yo recuerdo en los años 50, 60, en la universidad, cómo había una cantidad de gente que estaba en la universidad consumiendo recursos sin aportar nada ni a su formación ni a la universidad. Tipos que se pasaban 10, 15, 20 años en la universidad porque ahí estaban haciendo activismo político
con fines clientelares, o haciendo, bueno, toda la guerrilla estuvo alimentada por las universidades un buen tiempo y protegida por la universidad. O sea, la Universidad Central durante muchísimos años fue un reducto de, no sé cómo llamarlo, pues, de gente que estaba dedicada a tratar de destruir la república, el Estado de Derecho, la Constitución. Entonces, ahí en la educación, yo creo que por el deseo justificado de llevarla a la mayor cantidad de gente posible, se descuidó muchísimo la calidad, se descuidó muchísimo el rendimiento. O sea, cuando un decano trataba de aplicar un reglamento de repitiente, le caían encima todos, empezando por sus mismos colegas de autoridad. Entonces, eso fue degradando la calidad de la educación. Y tú lo ves, o sea, basta con ver el funcionariado actual. O sea, los funcionarios públicos, ¿en qué se ha destacado ninguno como no sea en el robo, el atraco o el narcotráfico o la indolencia o el robo descarado? ¿En qué se ha destacado? ¿Qué obra tiene? ¿Qué obra tiene Maduro? ¿Qué puede enseñarle Maduro al mundo como su obra personal? ¿Qué puede enseñarle un Diosdado Cabello? Entonces, ¿qué puede enseñar Chávez? Son gente sin ninguna formación. Ahí se ha especulado, pero no se ha estudiado suficientemente bien. Un punto que tú mencionaste hace un momento, que es en qué momento cambian esas Fuerzas Armadas que durante un tiempo tuvieron una actuación destacada. Por ejemplo, Fidel Castro estuvo haciendo intentos por ponerle la mano al petróleo venezolano desde que llegó al poder en el año 59. Y sin embargo, la democracia venezolana logró resistir, logró combatirlo y logró derrotarlo. Y tenía mucho apoyo, porque Castro no es Castro. Castro era un peón de los rusos primero, de los chinos después. Y sin embargo, no logró imponerse. Entonces, ¿en qué cambió? ¿En qué momento hay ese cambio en la Fuerza Armada de tener ciertos rasgos de institucionalidad, de profesionalismo, de espíritu republicano a esta banda de, no sé cómo calificarlo, Napoleón, narcotraficantes, narcocomplacientes, ladrones, no sé? O sea, ¿en qué momento? Hay quienes dicen que influyó mucho en eso el cambio en el programa de instrucción militar que se hace a mediados de los años 70. Puede ser, creo que se llama Plan Andrés Bello, en donde se hace una reforma importante en los estudios militares en un momento en que las dictaduras estaban en plena vigencia en América Latina. O sea, es el momento de los golpes en Brasil, en Chile, en Argentina, hasta en Uruguay. Eso puede haber sido. Pero hay algo que cambió. Hubo también, hay factores que se han estudiado poco, pero que yo creo que cuentan mucho. El extraordinario desarrollo de PDVSA y la confianza creciente que había en la relación entre Estados Unidos y Venezuela, sobre todo con la creación de Citgo y la presencia tan importante de Citgo en los Estados Unidos, generó mucha preocupación, mucha angustia en Arabia Saudita. Y los sauditas hicieron mucho por desestabilizar a Venezuela, porque temían que Venezuela pudiese desplazarlos a ellos. Fíjate que nosotros en un trabajo que hicimos en Grupo Roraima, una de las cosas que señalábamos era que la única fuente confiable de petróleo que tenían los Estados Unidos era Venezuela, pero que 75% del petróleo se estaba produciendo en los países árabes, donde había tanto conflicto, donde estaban metidos, bueno, los americanos, los rusos, los estos, los otros,
donde hay todo ese conflicto entre ellos mismos, entre sunis y chiitas, y que Venezuela tenía en ese momento una relación de más de 60 años con los Estados Unidos de absoluta confianza, puesta a prueba durante, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, puesta a prueba durante la crisis del Canal de Suez, y que Venezuela fácilmente pues, podía en ese momento duplicar su capacidad de producir petróleo, y estaba en capacidad era la fuente más confiable que tenían los Estados Unidos. Aparte de eso, tenía Citgo, que era una empresa que generaba muchísimos empleos en los Estados Unidos y que pagaba muchos impuestos. Yo creo que los sauditas, dándose cuenta de eso, hacen un esfuerzo en captar técnicos petroleros, que son, muchos de ellos jugaron un papel muy importante en la destrucción de PDVSA, en captar gente a nivel político, a nivel militar, en ayudar a la campaña de Chávez. O sea, hay tantos factores en esa lucha desesperada que hay en el mundo por tener cotas de poder. Coincide la elección del 98 con la expansión, la gran expansión comercial española, que ve además en América Latina un territorio donde tiene muchas ventajas comparativas y competitivas. Y la banca española sabemos que contribuyó de una manera muy importante al financiamiento de la campaña de Chávez. O sea, no son solamente los sauditas, son otros intereses petroleros del Medio Oriente, pero también son los intereses españoles, de la banca española y de la telefónica española. O sea, se conjugaron, o sea, se dieron varios elementos para que se produjera una tormenta perfecta. Ok, pero ¿y dónde estaba la dirigencia de la sociedad venezolana frente a todo eso que estaba sucediendo, frente a la crisis que estaba viviendo el país, que no era la primera que se vivía, evidentemente, pero cada vez más profunda, donde se requerían cambios importantes y no se escuchaba o no se movilizaban, no se realizaban con la agilidad que se necesitaba? ¿Dónde estaba esa dirigencia? Bueno, No dirigencia política solamente, la dirigencia de la sociedad venezolana. ¿Qué pasó con ella? Nunca creyó, le está pasando como le puede pasar ahora que sido a los españoles. No, no, nosotros no somos Venezuela, no, no, nosotros no somos Cuba. Sí, o sea, sigamos, si queremos ver cómo esa película se puede repetir, observemos lo que está pasando en España, observemos lo que está pasando en México, observemos lo que está pasando en Argentina. Esos tres países están repitiendo los mismos errores de Venezuela. Déjame referirme al caso venezolano, que es el que más nos interesa a ti y a mí. ¿Qué pasó con la dirigencia política? Estaba en plena crisis. Los dirigentes tradicionales habían bloqueado por completo el acceso a los nuevos dirigentes, y eso había provocado serios enfrentamientos. En las elecciones del 88 vimos cómo dentro de Acción Democrática se produce un enfrentamiento entre Carlos Andrés Pérez y Jaime Lucinchi, y cómo Lucinchi tenía alineado con él a la dirigencia del partido en toda la República. Recuerda que Lucinchi todavía no se había hecho la reforma de la elección directa de gobernadores. Lucinchi había nombrado gobernadores de estado a todos los secretarios generales de Acción Democrática en esos estados. De manera que él controlaba el aparato del partido. Entonces tenemos el presidente de la República y todo el aparato del partido mayoritario, del partido de gobierno, alineado contra el candidato de ese partido. ¿Qué hace Pérez? Viendo que no va a tener el apoyo de su partido, de su compañero de lucha, porque eran de la misma generación, habían luchado juntos, habían estado en el Congreso juntos, tiene que irse a las bases. Entonces, ahí hay un cambio que golpea durísimo a Acción Democrática, porque es una candidata que sacude a toda la estructura de Acción Democrática, porque no solamente es que
Pérez impone su candidatura en contra de las aspiraciones de Lucinchi. Es que él derrota a todos los secretarios generales de Acción Democrática. Entonces, él sacude por completo a Acción Democrática. De manera que el primer enemigo que tiene Pérez en el gobierno es Acción Democrática. No es Dentro del partido de oposición está ocurriendo lo mismo. Copey ha excluido de su fila a su fundador. Y su fundador, hay que ver la fuerza que tenía Rafael Caldera, la inteligencia, la capacidad, la determinación, todo su intelecto, su trayectoria, su capacidad organizativa, enfrentado a Copey. Copey partido en dos, ahí fundamentalmente, generacionalmente. Un partido que ya venía muy golpeado por las diferencias entre Caldera y Herrera Campins. Entonces tú tienes dos partidos que obtienen el 90% de los votos en las elecciones del 88 que están profundamente fracturados, que están divididos, con enemistades internas mucho más fuertes que las internas. O sea, para Carlos Andrés, mucho más oposición y enemistad había con sus excompañeros de Acción Democrática que con Copey. De hecho, él logra, sobre todo por la influencia del doctor Pedro Tinoco, él logra acercar a Copey al gobierno y establecer una especie de cogobierno con Copey. Los enemigos fuertes los tenía en su propio partido, en su propia casa. Que no apoyaron en el Congreso ninguna de las medidas de Carlos Andrés Pérez. Y que además... Bueno, son los que llevan al fracaso de ese gobierno. O sea, el principal opositor de Carlos Andrés Pérez fue Acción Democrática, que llegan hasta el extremo de expulsarlo después. Está bien. Ahora vamos con una autocrítica. ¿Hasta qué punto es cierto lo que dicen los dirigentes, para mí, de una forma inmadura, echarle la culpa de todo a los demás y no aceptar sus responsabilidades, aunque los demás puedan tener, y de hecho nadie es perfecto, tengan culpa? ¿Hasta qué culpa? Hay mucha gente que dice que somos los periodistas y los medios en general los responsables de que la gente le diera la espalda a los partidos, que no son los partidos los causantes del desprestigio de los partidos, sino que somos los periodistas, los medios. Mira, he oído eso mucho. La gente tiene que entender, porque yo no creo que esto es cuestión de que la gente cree eso. Eso es lo que dicen algunos dirigentes de algunos partidos políticos. Yo no creo que la gente acepte eso. Tan es así que la gente clama porque haya más periodismo. Uno de los clamores principales que hay en Venezuela ahorita es, caramba, es que aquí no hay quien diga esto, aquí no hay quien denuncie esto, a quién acudo, con quién me quejo. Los partidos, en medio de su enorme fracaso, pretendieron que los medios no cumplieran con su función. O sea, el papel de un medio es criticar. O sea, una vez recuerdo que tuvo el presidente Caldera, a quien respeto mucho y aprecio mucho por muchas razones, pero tuvo una expresión muy infeliz, que era, ¿por qué ustedes no son como la revista Hola? Bueno, porque nosotros no somos una revista de papel couché, de qué sé yo, de sociedad, de fotografías bonitas. Ese no es el papel de la prensa. El papel de la prensa es estar atento a que los funcionarios cumplan con sus electores, a que los servicios públicos funcionen adecuadamente, a reportar lo que pasa. Como me decía una vez alguien, oye, ¿por qué en los noticieros hay tantos crímenes? No me preguntes por qué. Y yo le decía, no me preguntes por qué en los noticieros hay tantos crímenes. Pregúntate por qué en el país hay tantos crímenes. Y eso era cuando en el país había 2, 3, máximo 4.000 homicidios al año. Imagínate hoy en día que hay 30.000. Claro, a medida que tú vas coartando la libertad de expresión, el número de homicidios va subiendo, el número de robos va subiendo, el número de abusos y atropellos va subiendo, porque son los medios uno de los llamados a frenar eso. Ese también es papel de la oposición. Es como que el partido de gobierno le diga a la oposición, tú tienes la culpa de lo que está pasando porque me estás criticando todo el tiempo. Es que ese es el papel de la oposición, es criticar al gobierno. O sea, la democracia funciona en base
a ese equilibrio que hay de poderes, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, medios de comunicación social. Ahora, por otro lado, hay dos conversaciones que he tenido que para mí son importantísimas e históricas para poder entender si podemos salir de todo esto, y no solamente de esta banda de narcodelincuentes, narcotraficantes, sino también del populismo, ¿no?, que ha destrozado y está destrozando no solamente nuestro país, sino América Latina y buena parte de Europa. Una entrevista que le hago a una neurocirujana muy cercana a Fidel Castro durante décadas de su vida, como es Hilda Molina, y a un miembro de la CIA, ¿no?, que estuvo inclusive una época en Venezuela, que tiene que ver con la muerte del Che Guevara. De hecho, el Che Guevara con el último que habla es con él, que estuvo en Vietnam, que estuvo en Bahía de Cochino, entre otras, en Irán Contras también, para saber cómo se maneja y cuáles son las verdaderas motivos que moviliza el ejército norteamericano en un país, que se llama Félix Rodríguez. Pero también hay que mezclar aquello que hay una crisis mundial en las ideologías tradicionales, que en el mundo entero se están dividiendo los partidos porque ahora la sociedad ya no tiene una guía o la otra, como no existe ya dos imperios, con un teléfono rojo en cada capital, en Moscú y en Washington. Nada de eso ya existe, que el mundo está más complicado porque hay un cambio. Y digo lo de estos dos cubanos porque Hilda Molina escuchaba cómo Fidel Castro le hablaba de sus planes interesantes. Y esos planes, entre otras, era diseminar el populismo en toda América Latina, ¿no? Le interesaba mucho, en especial Venezuela, por el petróleo y demás, cómo se acerca y cómo atrae a Chávez Frías. Pero a Chávez Frías no era muy difícil atraerlo, no solamente cuando le ofrecen dinero para su candidatura, sino porque en líneas generales, tanto el europeo, especialmente el del Mediterráneo, como el latinoamericano, admira a Fidel Castro. O sea, en líneas generales, nuestros dirigentes admiran a Fidel Castro. Ya que mencionaste a Carlos Andrés Pérez, pues Carlos Andrés Pérez es un admirador de Fidel Castro. Y nuestra sociedad, y se puede ver cuando llegó Fidel Castro la última vez a Venezuela, justamente a la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez II, toda la gente que firmó y que está en una página completa del Nacional, por ejemplo, y supongo que en el Universal también, dándole la bienvenida y a favor de Fidel Castro. Cuando llegó Fidel Castro, todo el mundo sabía que era un dictador y que Cuba estaba en el suelo y que vivía de chuparle primero a los rusos, luego tuvo una gran crisis cuando se vino abajo la Unión Soviética, en fin. ¿Por qué la admiración, inclusive de dirigentes demócratas, a Fidel Castro? ¿Qué tiene Fidel Castro? ¿Qué tenía Fidel Castro en los años 70, 80? Yo no voy a hablar del Fidel Castro de los años 60. Un joven que llegó y contra el imperialismo, en contra de la dictadura de Batista, iba a ser demócrata. ¿Cómo se llama? Los fusilamientos que había era porque aquellos eran unos esbirros de Batista, ¿no? Y entonces vamos a ver, y además Cuba estaba aislada, entonces no se podía saber lo que realmente estaba formándose en Cuba. Y gente como, por ejemplo, Mario Vargas Llosa lo admiraba, y le costó, porque fue hasta los años 70 que Mario Vargas Llosa rompe y se da cuenta, y él que iba muchas veces a La Habana. ¿Qué es lo que crees tú que tiene o que tuvo Fidel Castro y que tiene, porque todavía hay gente que lo admira, diferente a otros? Mira, hay algo en esos psicópatas que les permite establecer una relación con grupos importantes de gente. O sea, ¿cómo se explica uno que un tipo tan mediocre y tan perverso como Adolfo Hitler obtuviera el apoyo masivo de un país tan culto, tan sensible,
tan progresista como Alemania. Es difícil entender. De un Déjame país, ir ¿ah? de la mayoría de Europa, que de un país. Así. O sea, hay algo, te digo, en esos psicópatas que electrifican el ambiente y captan mucho apoyo. En el caso venezolano, yo creo que el apoyo por Fidel, me tocó vivirlo mucho. Yo estaba en la universidad cuando Fidel llega al poder, la primera vez que viene a Venezuela y eso. Creo que hay una combinación. Por un lado, la generación del 28, que es la generación que políticamente conformó a la Venezuela democrática, se nutrió del marxismo. Yo no recuerdo en Venezuela, hasta el libro, yo te diría, de los escritos de Pérez Dupuy, que eran un poco conocidos, y hasta el libro de Carlos Rangel, que hasta fue quemado en la universidad, que aquí nadie estuviera consciente o se interesara en las ideas de libertad. Entonces, esa influencia marxista de la generación del 28, que la abarca toda, o sea, en la generación del 28 yo creo, por lo menos, ahora en este momento no recuerdo ninguno que se salve de esas inclinaciones pro-marxistas. Entonces, eso influye. Eso incluye a Rafael Caldera y su gente fundadora no, de... No, pero Caldera llega de segundo a ese protagonismo. O sea, los que marcan la agenda política en Venezuela son de formación de origen marxista. Empezando por Betancourt, que luego va evolucionando, pero Betancourt empieza marxista. Poco a poco él se va dando cuenta, casos como el de Vargas Llosa, y van evolucionando. La primera oposición que hay a Acción Democrática es una oposición muy inspirada por los curas y en un momento en que en España acababa de ocurrir una tragedia horrible, que en la guerra civil, en donde los dos bandos estaban muy definidos. O sea, no es como hoy en día. O sea, en aquel momento había una España comunista dominada por Rusia y una España fascista o falangista, como tú la quieras llamar, que terminó siendo dominada por Francisco Franco. Entonces, en Venezuela hay, en el origen hay esa raíz marxista muy, muy fuerte. Luego creo que el carácter heroico, esa imagen heroica que se construye Fidel Castro muy hábilmente, con esfuerzo y con mérito, y también con mucha fantasía, pero impacta a los jóvenes venezolanos de esa generación del 58. O sea, la gente quería, los latinoamericanos y los hispanos en general, adoramos la épica. Yo diría que los latinos, porque eso también ocurre en Italia y ocurre en Francia también. Hay ese amor por la épica. No es distinguirte por el saber, por el conocimiento, sino porque eres el que pega más duro, o el que corre más, o el que arma el bochinche más grande. Yo creo que es una combinación de factores. Y otro factor que influye mucho es que en las sociedades latinoamericanas y en la venezolana, el pensamiento español y el pensamiento de la iglesia pesan mucho. Y acuérdate que antes de ser enemigos de los comunistas, la iglesia fue enemiga de los liberales. Entonces hay un gran antagonismo también de parte de los sectores más conservadores de la sociedad contra las ideas liberales. Ese era el diablo, hasta que ya en los años 30 se dan cuenta de que el marxismo es un enemigo 10 veces peor. Entonces, en nuestra cultura pesan mucho esos factores, creo yo. No sé si esa explicación te Sí. complace. Ahora hablemos de Radio Caracas y hablemos de los medios de comunicación con un gobierno de transición y luego con un gobierno que esperemos que sea democrático porque salga de unas elecciones realmente libres, ¿no? Como nunca antes. Yo estaba contigo
hace hoy 13 años y tú estabas esperando hasta el último momento algo porque creías que no iban a cerrar Radio Caracas Televisión, porque ¿quién iba a pensar que podían darle una sanción? Podían cerrarla por 3 días o 4 o una semana por algo muy grave que pudieran haber hecho. Pero acabar con Radio Caracas Televisión físicamente, nadie lo pensaba. ¿Ok? ¿Por qué tú no pensaste que ustedes eran los verdaderos enemigos? No, claro. Primero por ti, ¿no? Primero por Radio Caracas Televisión y la institución, luego por ti, que estabas cercano a la política y decían que tú querías ser presidente. O sea, estabas loco, porque estabas muy bien ubicado como máximo directivo de Radio Caracas Televisión, como para que echarte ese muerto encima. Pero bueno, cada quien tiene sus gustos, ¿no? Si eso es verdad. ¿Por qué nunca pensaste que ustedes eran un verdadero enemigo? Mira, claro que lo pensamos desde que yo, mira, en el año 92, estando Hugo Chávez en la cárcel, me mandó una carta de 26 cuartillas de un demente. Y cuando tú ves los planes que tenían y después en las oportunidades que tuve de conversar con él durante la campaña electoral, claro que me daba cuenta de que estaba frente a un demente, un desquiciado, y claro que estábamos conscientes de lo que podía pasar, y por eso nosotros, a diferencia de prácticamente todos los demás medios, nosotros nos dedicamos desde hasta el último día de invertir en fortalecer a Radio Caracas. Por eso nosotros desarrollamos el centro de noticias con lo más avanzado de equipos para poder cumplir mejor nuestras funciones. Nosotros fuimos los primeros en iniciar un proceso de digitalización de todo nuestro proceso, en crear conciencia política dentro de nuestra gente de la importancia de la república, de las leyes, del Estado de Derecho. Fíjate que en cuanto se producen las primeras agresiones de los militares, del entorno chavista contra nuestros periodistas, nosotros acudimos a la Fiscalía, acudimos a los tribunales y fuimos después a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí había conciencia del peligro y por eso la lucha. Y si tú ves todo lo que se hizo, toda la campaña que nosotros desarrollamos para fortalecer la idea de la importancia de los medios libres, la importancia del libre ejercicio del periodismo, del acceso a la fuente, estaba destinado a eso. Yo, por supuesto, en mi actitud hay dos razones. Una, yo tenía que mantener la moral de la gente, el entusiasmo. Si yo hubiese dicho desde el 28 de diciembre, cuando vi, además la locución en la que Chávez anuncia el cierre de Radio Caracas es demencial, o sea, rodeado de gorilas, con armas y fusiles de precisión, esto, y la forma como aplaude todo aquel gorilato, es una cosa demencial. O sea, sabíamos perfectamente bien, pero teníamos que mantener la moral de la gente, el entusiasmo de la gente. Teníamos que demostrar que nosotros estábamos para seguir. Nosotros no estábamos ahí para entregarnos, para negociar. Y yo planteé, mi idea era retirarme mucho antes. O sea, cuando se produce el cierre, yo tenía 65 años. O sea, yo me quería retirar desde mucho antes. Y ya habíamos formado los cuadros de relevo y todo eso. Pero eso por un lado. Por otro lado, yo también pensaba, este es un loco peligroso, pero tiene rasgos de sensatez, tiene rasgos o sea, tiene ratos de lucidez. ¿Por qué se va a suicidar de esta manera? Fíjate que inmediatamente después del cierre,
la primera reacción que hay es la salida de los jóvenes a la calle. Esa fuerza bien manejada, y si quieres hablamos de esto, hubiese sido capaz de acabar con el gobierno. Pero el gobierno, con esa habilidad y el conocimiento que les mandaban desde Cuba y desde Alemania, digamos que los cubanos habían heredado de Rusia, de China, de Alemania del Este, y la aplicaron en Venezuela, pues logró neutralizar esa enorme fuerza. Pero las principales fuerzas políticas hoy en día nacieron de ese movimiento juvenil, que si se hubiese mantenido unido y hubiese podido mantenerse unido, si no es por la compra de conciencia, la manipulación, todas las cosas que hubieron, probablemente este gobierno no hubiera seguido en el poder. Viene esto, vienen los jóvenes y después en las primeras elecciones que hay, Chávez acostumbrado a ganarlas todas con la tramposería que tenía del Consejo Electoral, cuando ya tenía los principales capitostes de la oposición convencidos de que él había ganado esa elección de diciembre del 2007, es gracias a los jóvenes y a su rebeldía que se niegan a aceptar que esa elección se perdió, que Chávez termina reconociéndola. Ahora, no es con Chávez con el primer gobierno en que fuiste enemigo público número uno. Bueno, yo no sé si número uno, pero bueno, es que esa es la función Bueno, del pero periodismo. déjame hacerte la pregunta. Sin comparar en absoluto, porque lo primero que hacen es pensar que uno compara, ¿no? Yo no estoy diciendo que cuando hablé de Marcos Pérez Jiménez, cada vez que tú hablas de Marcos Pérez Jiménez, la gente perejimenista y tiene muchísima razón de ser gente perejimenista, porque Pérez Jiménez, excepto que persiguió a la gente que quería tumbarlo, que era de y el Partido Comunista, hizo un gran gobierno, fue un gran constructor, fue un gran organizador. No quiero comparar ni remotamente a Chávez con Lucinchi, pero en la época de Lucinchi, tú inclusive renunciaste al programa, renunciaste a la directiva de Radio Caracas, renunciaste a la directiva del Diario de Caracas y te fuiste y que de vacaciones, exactamente para que no se cerrara Radio Caracas Televisión. ¿Por qué eso no lo hiciste con Chávez? Bueno, yo sí ofrecí esa salida. Yo sí ofrecí esa salida. Desde que el momento que llega Chávez al poder, yo planteé aquí esto va a terminar mal. Yo pongo mi cargo a la orden. Aquí están los cuadros de relevo que yo he preparado y no me la quisieron aceptar. Y luego cuando el cierre, o sea, en diciembre del 2006, cuando ya después del 28 de diciembre, cuando ya Chávez anuncia que va a cerrar a Radio Caracas, yo también puse el cargo a la orden. Y lo hice de una manera, además, no solamente se lo puse a la orden a los accionistas de Radio Caracas, a la directiva y a los accionistas de Radio Caracas, se lo puse a la orden a los gerentes de Radio Caracas y se lo puse a la orden a los trabajadores de Radio Caracas. Y a los tres grupos se los dije, miren, esto puede ocurrir. Algunas personas dicen o señalan dentro y fuera del gobierno que el responsable de esto soy yo. Entonces mi cargo está a la orden. Y los tres grupos me pidieron que me quedara porque entendían, y yo creo, y en eso no le quito y yo hubiera estado mucho mejor, te digo, porque a esa edad yo todavía hubiera podido reconstruir mi vida. Los tres grupos pensaban que no se podía cambiar de dirección, que teníamos que seguir por el camino que estábamos. Todo el mundo estaba muy convencido de que lo estábamos haciendo bien, de que no teníamos nada de que avergonzarnos, de que el gobierno no tenía razón en sus planteamientos, que era un abuso, y lo que querían era que lo peleáramos. Y entonces se hizo toda una campaña interesantísima, sobre todo si uno la ve hoy en día. De esa campaña podría aprender la dirigencia de la oposición, podría aprender mucho. Ahí se tocaron temas muy importantes porque nosotros estábamos en permanente contacto con el público. Acuérdate que el éxito de la televisión abierta radica en entender bien al público, en conocerlo, en saber lo que quiere. Que el público se identifique con lo que tú estás mostrando. Así es. Ahora bien. Y que uno se identifique con lo que ellos quieren.
En esa época decías que podías reconstruir tu vida. Y hoy en día, Bueno, lo hoy en digo día, porque si Radio Caracas Televisión tiene que reaparecer, no porque sea un canal de televisión, sino porque es parte de la historia de demasiadas generaciones, parte de la historia de Venezuela. ¿Okay? Es como, bueno, sí, Radio Caracas Televisión es prácticamente desde los años 50 y la historia de Venezuela, desde el 53, ¿no? 53, sí. De Venezuela. Porque en el caso de Venevisión, antes era Televisa, Televisa. ¿no? Sin quitarle los méritos a un canal y una directiva que yo tengo un gran aprecio por ello. ¿Okay? Pero Radio Caracas Televisión es el canal de la historia de Venezuela más importante. Reaparecerá Radio Caracas Televisión. Y no lo Mira, digo solamente porque hace 13 años que ya no está en el aire, sino por todos los cambios drásticos que está recibiendo la comunicación abierta y la comunicación por Internet. Por eso te lo pregunto. bueno, tienes toda la razón. Fíjate, yo no me he desligado de Radio Caracas. Yo sigo siendo presidente de Radio Caracas y sigo siendo su director general. El, el mundo de la información y del entretenimiento ha cambiado radicalmente. O sea, piensa que el día que a nosotros nos cerraron, el iPhone, que es uno de los instrumentos más importantes en todo este cambio, no existía. Netflix no existía. Por decirte dos ejemplos. Por supuesto que hay miles de plataformas más que tampoco existían, pero por decirte las dos más importantes. O sea, esta generación no creció como la nuestra, la mía, la tuya, viendo televisión desde que éramos niños. O sea, nosotros aprendimos lo que era el entretenimiento, la diversión, la distracción a través de la televisión. Ocasionalmente uno iba al cine o en el colegio hacían una obra de teatro o una representación dramática, pero el entretenimiento diario era o jugar pelota en la calle, o trompo, o perinola, o la televisión. Esta generación no. O sea, ya mis hijos tienen más de 40 años, no, prácticamente no, bueno, menos uno para que no me reclame. Mis hijos no leían periódicos ya, veían televisión, pero ya no leían periódicos. Y mis nietos, ninguno lee periódicos ni ve televisión abierta. Entonces ya ese es un cambio enorme. Súmale a eso que tienen 13 años, o sea, todo muchacho de menos de 18 años no recuerda nada de Radio Caracas Televisión. Sus padres, sus hermanos, sí, pero es de una porción inmensa de la población. Luego, la televisión abierta viene perdiendo importancia de una manera continua desde hace ya muchos años. Todavía tiene niveles de audiencia importantes, pero tú ves que es el marcador que hay que seguir, que la publicidad, que es la forma como se financia la televisión abierta, la publicidad en televisión abierta viene cayendo y viene cayendo más rápido que la audiencia. En algún momento va a caer también la audiencia, porque no vas a tener los fondos para financiar eso. Eso fue sustituido luego, digamos, por el cable y por la televisión paga y por suscripción, ¿no? Eso también viene cayendo. O sea, cada día ahí la gente está gastando menos en sistemas de cable. Y lo que se viene imponiendo ya son medios portátiles, son el teléfono. O sea, la gente ve hoy en día televisión y se informa y se entretiene mucho más con un teléfono o con una computadora que con un televisor. Entonces, hay cambios colosales dentro de lo que es el mundo del entretenimiento y la información. Piénsalo, hoy en día y eso ahí sí hemos sido pioneros los venezolanos. Como no hay información en los medios, en Venezuela, en los medios tradicionales, la gente fue recurriendo cada vez más al Twitter, al WhatsApp, al Instagram, al Facebook, a esos medios alternos. ¿Tú crees que la gente va a dejar eso para regresar a la disciplina
de estar en una hora determinada en tu casa sentado frente a un televisor. No, ya esos cambios vinieron para quedarse. Ya la gente está acostumbrada a que el entretenimiento y la información los tiene que recibir cuando y donde el consumidor quiere, no cuando y donde el televisor te lo dice. Pero se decía que con la aparición de la televisión iba a desaparecer la radio e iba a desaparecer prácticamente el cine. No ha desaparecido nada de eso. ¿Crees que con todos estos cambios, que todos estos cambios son mucho más dramáticos, que evidentemente son, ¿no? Y entonces va a aparecer la televisión que conocemos, la tradicional, y si eso es así, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es esa sustitución? Como directivo, y creo que accionista, ¿no? De 1BC y de Radio Caracas Televisión, RCTV, ¿qué piensas hacer? Porque reinventarte a esta edad no vas a reinventarte. No te creas. Teniendo la responsabilidad de reabrir Radio Caracas Televisión. Y por favor, también el canal de música de Radio Caracas Radio, que para mí fue hasta más importante que Radio Caracas Televisión, ¿no? Y, ¿cómo se llama? Eduardo Morel, Clemente Vargas Jr., todo lo que significó para mi generación por lo menos, Radio Caracas Televisión, la tradicional, la musical. Sí. Bueno, mira, primero he tenido que reinventarme, o sea, nosotros de hacer televisión abierta tuvimos que reinventarnos para hacer televisión por cable y satélite y lo logramos. Nos cerraron ahí también, de eso hacen ya 10 años. Después de eso empezamos a incursionar en el mundo digital y hemos aprendido bastante de ese mundo digital, pero ahí somos unos pigmeos, o sea, Radio Caracas Televisión, como productor de telenovelas, digamos, era de los protagonistas más importantes, no solo del continente, del mundo. Eso se acabó ya. O sea, ni Televisa, ni Televisión Española, ni Globo son competidores ya de esa jerarquía, pues. Entre otras cosas porque los costos que han venido imponiendo los grandes gigantes del entretenimiento, sobre todo americanos, son insostenibles. Para que te hagas una idea del cambio que va a haber en Venezuela. Yo sí creo que la televisión va a seguir, porque la televisión es un medio demasiado atractivo. O sea, una pantalla y además cada vez con una imagen cada vez de mayor calidad, del tamaño que tú quieras, en donde ya hoy en día puedes cambiarte de un canal a otro con mucha facilidad, puedes hacerte un menú, no va a desaparecer. O sea, la televisión va a seguir. Lo importante es qué vamos a ofrecer. O sea, los canales tradicionales, un canal venezolano, ya no te va a poder ofrecer deportes, porque los costos de los deportes se han vuelto monstruosos. Va a ser un factor fundamental de la televisión abierta, pero tendrás tú que comprarle los derechos a alguien. Bueno, tú no vas a poder comprar esos derechos por ti mismo. Nosotros fuimos un factor importante en la celebración de los mundiales de fútbol a partir del año 68, cuando ya se empiezan a transmitir vía satélite. Ya no, para que te hagas una idea, el mercado de la publicidad de televisión abierta llegó a ser de 500 millones de dólares. Y uso dólares porque desde el año 83 Venezuela tiene una moneda que va cambiando continuamente. Entonces hablar en bolívares no tiene sentido. Bueno, ese mercado el año pasado, o sea, un mercado que fue de 500 millones de dólares, y con eso podías pagar las producciones que se pagaban. Y tú veías la calidad de artistas que se llevaban a Venezuela, los deportes que se presentaban, el fútbol nacional, internacional, el béisbol, los concursos de belleza, las grandes novelas que fueron éxitos en Venezuela, en toda América Latina, en buena parte de Europa. Bueno, ese mercado publicitario que te daba 500 millones de dólares para hacer tu programación, el año pasado no dio ni 5. Ni 5. O sea, la sola operación de prensa nuestra costaba mucho más que eso. Mucho más que eso. Entonces, va a cambiar. Al principio va a ser una televisión por necesidad, por el mercado, de muy bajo costo.
O sea, tú no vas a poder volver a tener los 3.000 empleados directos y los 5.000 indirectos que teníamos cuando nos cerraron. O sea, como generadores de empleo, la radio y la televisión venezolana van a tardar muchísimo en recuperarse, muchísimo. La calidad de los programas que se hagan. O sea, las novelas que se hacían, con la calidad que tenían, que el público juzgue si eran buenas o malas. Las jugaba, pienso yo que las jugaba buenas, puesto que las prefería a cualquier otro programa. Pero esa calidad no la puedes hacer. O sea, un episodio de una buena novela hoy en día te cuesta más de $1.000.000. Un episodio. Entonces, ¿cómo vas a competir cuando el mercado de toda la televisión abierta, que además ahora es muchísimo más grande de lo que, o sea, hay muchos más participantes de lo que había antes, es de 5 millones? No puede. Entonces, va a tener que ser una televisión mucho más económica. No quiere decir que sea mala, pero va a ser mucho más económica. Vas a tener que buscar nuevos esquemas de comercialización, nuevos esquemas de participación, de remuneración. O sea, las remuneraciones que se pagaban en esos momentos, digamos, en los años 80, 90, no se van a poder repetir, porque no hay de dónde pagar eso. Entonces, yo sí creo que va a regresar, pero va a regresar con el mismo espíritu, con la misma vocación, con el mismo deseo de servir a Venezuela, de entender a Venezuela, de comprenderla, de mimarla, pero no va a ser lo mismo que era antes, va a ser muy distinto. ¿Cómo salimos de esto, según tu punto de vista? Mira, la primera salida que todos pensamos que podía haber era elecciones. Bueno, está demostrado, archidemostrado, que en Venezuela es imposible tener unas elecciones libres. Imposible. No hay conversación posible. O sea, las demostraciones de mala fe del régimen y sobre todo de los cubanos, que son los que mandan en Venezuela, excluyen, así como Cuba tiene 60 años sin elecciones, Venezuela por la vía electoral no va a resolver su problema. Segunda solución que se plantea es el diálogo. Las demostraciones de mala fe de parte del gobierno, las trampas, las intrigas, los chantajes, nos demuestran que es imposible una solución negociada. Por otro lado, a eso le suma que la oposición evidentemente está muy confundida y muy dividida. Y no le echemos la culpa a los políticos de la confusión y la división. Tenemos que entender que estamos enfrentando uno de los enemigos más formidables que ha tenido que enfrentar la civilización humana, que es esa capacidad de mentir y de manipular que tienen los comunistas. Y eso los cubanos lo dominan a la perfección. Bueno, hoy en día, después de 60 años pasando trabajo y recibiendo promesas de que van a vivir mejor, oí algo, el presidente de Cuba, un fantoche de esos que ellos ponen, el Maduro de Cuba, pues, estaba ofreciéndole a la gente limonada. La limonada es la base de todo. Y es con la limonada que vamos a superar la crisis que estamos viviendo. Porque se están muriendo de hambre, igual que se está muriendo la gente de hambre en Venezuela. Porque tengamos en cuenta, los cubanos tienen mejores servicios, más gasolina, más comida, más agua que los venezolanos. Porque los que mandan son los cubanos, no los venezolanos. Entonces, el diálogo está rechazado. Después la gente pasa por la idea de que, bueno, vamos, un golpe. ¿Cómo vamos a hablar de golpe cuando tenemos 20 años de sometimiento militar a los cubanos, de compra a través de canonjías como los fondos esos que inventaron, donde se robaban, bueno, hasta el agua de la poseta se la robaban? Y aclaremos que no sé, la palabra correcta no es golpe, porque golpe es cuando tú insurges militarmente contra un gobierno legítimo. Sí. Esto sería rebelión. Restituir la ley. Pero por ahí evidentemente tampoco. Entonces. Bueno, fíjate, yo digo golpe en el sentido de una rebelión militar. Eso también lo descarto, porque esos están comprados desde el primero hasta el último
y los militares con dignidad, el gobierno sabe ponerle las trampas para irlos detectando. O sea, es que los cubanos saben mucho de esto y los rusos saben mucho de esto. Entonces les ponen las trampas y los van descubriendo y poco a poco los han ido aniquilando. Desde el famoso toma de la Plaza Altamira, donde había militares muy capaces y demócratas de verdad, y cayeron en esa trampa y bueno, ahí los debilitaron muchísimo y después en muchas instancias. Entonces, como no puede haber golpe tampoco, la siguiente opción es, bueno, que nos invadan los americanos. Los americanos no nos van a invadir. O sea, olvidémonos de eso. Yo creo que en el mundo actual, en la situación actual, con unas elecciones a la vista, con el problema además del virus chino ahorita en el mundo, no hay posibilidad de una intervención militar americana. Entonces, la única solución que yo veo, y ojalá que la dirigencia de la oposición así lo entienda, es la creación de una coalición política primero y militar después, de venezolanos y otros países que invadan a Venezuela. Es la única salida. De adentro la gente ya no tiene fuerza para más nada. Ahí está Cuba, es el ejemplo mejor. Fíjate que en la Unión Soviética, o sea, el mundo vivió en el siglo XX dos totalitarismos horrendos. ¿Cómo terminaron? El nazi con la destrucción del gobierno y del ejército alemán. Destrucción total. O sea, del gobierno alemán no quedó nada. Los que sobrevivieron los llevaron a juicio. De las Fuerzas Armadas Militares, de las Fuerzas Militares alemanas no quedó nada tampoco. Y fueron llevados a juicio. Algunos sentenciados a muerte incluso. Y en el caso de la Unión Soviética, se derrumbó. Ahora, ¿por qué se derrumba la Unión Soviética? Porque tiene un dirigente ilustrado, iluminado, sensato, que se da cuenta de que lo que está produciendo la Unión Soviética es miseria para todos sus habitantes y que tienen que buscar otra salida, otra solución. Y por eso termina disolviéndose la Unión Soviética. Y hoy en día tenemos a Rusia sin todos aquellos satélites. Entonces, esa forma tampoco se puede dar en Venezuela, porque ¿quién es ese hombre ilustrado, ese hombre práctico, sensato, como Gorbachev, que convenza al gobierno y a los militares de Venezuela de que tienen que escoger otro camino? Todos los que están en línea de sucesión de Maduro son iguales o peores que él. Unos son unos psicópatas, ávidos de venganza, que no piensan sino en eso todo el día. Otros son unos loquitos, como vemos a Cabello repartiendo garrotazos todo el día. Otros son unos narcotraficantes, y a lo mejor algunos de estos también. O sea, ¿dónde está esa persona? ¿Dónde está ese secretario general del partido que pueda llegar al poder y convencer a sus compañeros del cambio? Yo no lo veo. Entonces, la única salida que yo veo es una coalición. O sea, Estados Unidos no lo va a hacer, ni lo debe hacer, ni nos conviene a los venezolanos. Tiene que ser una coalición liderada por venezolanos, en donde el mundo además vea que en Venezuela hay gente preparada, práctica, sensata, demócrata, responsable, que está dispuesto a asumir el rol que le toca. Entonces, con ese ejemplo de venezolanos, no armando pachotadas como lo del tal, la operación esa Gedeón infiltrada por el gobierno, ya nadie sabe qué fue lo que pasó ahí. Lo único que la gente sabe es que fue una chapuza horrible del gobierno y de la oposición, porque ahí quedaron muy mal tanto el gobierno como la oposición. Entonces, no, eso no es el camino, ni es el intento de rebelión del 30 de abril, mal pensado, mal concluido. O sea, no es con el presidente de la Corte Suprema de Justicia o con el ministro de la Defensa que tú vas a cambiar al país, no. O sea, ya Venezuela superó, digamos, todo ese
todos esos escenarios. Entonces yo el que veo es eso, una dirigencia responsable, seria, y no es fácil. Fíjate que los españoles trataron de hacer eso después de la guerra civil. ¿Y cómo terminó el franquismo? Con la muerte del generalísimo. El generalísimo murió en su cama, después de haber recibido los santos sacramentos, tranquilo, ahí se quedó dormidito. Bueno, Gómez también. El benemérito prematuramente fallecido general Juan Vicente Gómez, lo mismo. O sea, no es fácil. Y mucha gente, como te digo, el caso español es interesante porque en el exilio español hubo mucha gente muy brillante y no lograron armarlo. Ese es el reto que tenemos los venezolanos. Si no queremos que Maduro y el figurón que venga después de él, porque fíjate que después de Fidel Castro vino Raúl Castro y después de Raúl Castro vino este que ni siquiera me acuerdo cómo se llama. Pareció a Maduro pero más blanco. Porque en eso es otra cosa. Los cubanos se la pasan hablando de igualdad y de tal, pero tú no ves un morenito en esos comandos ni por asomo. Bueno, pero nos estamos desviando. Sí, nos puede pasar, podemos tener 60 años de esto, o sea, puede que ni tú ni yo veamos el fin de esta tragedia. Entonces, el reto es que la oposición tome conciencia de cuál es el camino. Y ese camino es la creación de una coalición humanitaria que rescate a Venezuela. Entonces tampoco crees en las sanciones que está ejerciendo el gobierno norteamericano. No, yo sí creo que las sanciones ayudan de muchas maneras. Mira, las sanciones ayudan, es verdad que no tienen los resultados inmediatos que la gente quiere, porque los venezolanos todos lo queremos además para ayer, ¿no? Pero las sanciones sí han debilitado muchísimo al gobierno, lo han hecho cometer errores, lo han ido aislando. O sea, ya Maduro no puede salir de Venezuela, no puede. Ya Diosdado Cabello no puede salir de Venezuela. Ya el presidente del Tribunal Supremo de Justicia no puede salir de Venezuela. Ya los financistas de todo eso tienen cada vez más problemas dónde tener el dinero, dónde tenerlo seguro, porque cada testaferro que vayan poniendo es una tentación más para que los roben. Entonces les va a ser más difícil. Entonces las sanciones sí tienen un efecto. Mira, si no fuera por las sanciones, el apoyo de México y de España a la satrapía cubana que hay en Venezuela sería descarado, porque son muy parecidos. Y es gracias a las sanciones americanas que el señor Sánchez en España y el señor López Obrador en México no se atreven a ir más lejos en su apoyo al régimen. Entonces las sanciones sí cumplen una función importante. Además sirven para contribuyen a la formación de la coalición. O sea, fíjate que a medida que van avanzando las sanciones y que se planteó la magnífica idea de elegir a Juan Guaidó presidente interino de Venezuela, los apoyos fueron creciendo y la coalición política ha avanzado bastante. Digamos, tenemos los casos de Argentina, México y España, que son como los lunares dentro de este problema, pero ahí tenemos el apoyo de Colombia, el apoyo de Brasil, el apoyo de Canadá, el apoyo de muchos países europeos importantes. O sea, hemos avanzado mucho, pero eso tiene que seguir. Olvidarnos de chapuzas como esa de la operación esa Gedeón, y dedicarnos a la construcción de algo sólido, de algo serio. O sea, no es pagando unos mercenarios de real y medio y cuartillo, o sea, una gente que no valía nada además, sin ninguna experiencia, sin ningún conocimiento. No. Entonces hay que hacerlo entre países. La defensa, el rescate de Venezuela es la defensa de la democracia, de la decencia, de la dignidad. El rescate de eso. Y fíjate que ya
esa entrega de Chávez a Fidel Castro ha producido unos efectos perversos en el mundo. O sea, ha contribuido muchísimo a la exacerbación del fanatismo musulmán. Ha contribuido muchísimo a traer el conflicto hacia las Américas. O sea, ya Irán está muy metido en Venezuela, está también muy metido en Argentina. Rusia está muy metido en Venezuela. China está metida en toda la América Latina. Entonces, ha tenido un impacto. Fíjate, ahorita que en el mundo tiene mucha importancia todo este tema dentro del crecimiento de medios digitales y de toda esa tecnología, hay mucha expectativa con respecto al 5G. Ahí están los chinos con una presencia grande. Y eso lo alertamos nosotros en el Congreso americano hace más de 10 años. Como veíamos con mucha preocupación la penetración china en todo lo que era la información y la tecnología venezolana. Y hoy en día controlan, ellos son los verdaderos dueños de CanTV y de Movilnet. Tú decías hace un momento, y yo lo entiendo así, aunque creo que ahora está cambiando, que se acabó la Guerra Fría. Es verdad que se acabó la Guerra Fría. Pero esa preponderancia de los Estados Unidos como el gran ganador generó también una reacción entre los árabes, y tú lo ves como el radicalismo musulmán ha venido creciendo, una reacción entre los chinos, y hoy en día entre Estados Unidos y China hay un enfrentamiento colosal, grandísimo. Dígame, yo no sé, pero están las dudas. ¿Cuán natural es este fenómeno del virus chino? ¿Fue una cosa espontánea o fue una cosa creada? Si fue una cosa espontánea, ¿cuánto tiempo estuvo disimulada, escondida? No se dio la información, se transmitió, porque los chinos seguían viajando y entrando. Y por eso tú ves que los grandes focos de virus chino son los puertos. Por eso Nueva York tiene unas cifras espantosas, pero Barcelona también, Madrid, Londres, París, Roma, los sitios de mucho tráfico. Y entre 1.400 millones de chinos, hay muchos que viajan, por pocos que sean los que viajen. O sea, 10% de 1.400.000 son 140 millones. Es más grande que México, más grande que Venezuela, Colombia y Perú juntos, y Chile. Entonces, ese enfrentamiento entre China y Estados Unidos va a tener una repercusión en el mundo. Entonces yo no sé si esta será una guerra fría, una guerra tibia, pero vamos a un enfrentamiento necesario además, porque China ha cometido muchos y grandes abusos en su actuación mundial. No solo olvidemos este tema del virus chino y vamos a tratarlo como un problema de salud, pero todo el comercio chino está basado en muchas trampas, copias de patentes, imitaciones, elaboración de productos de mala calidad. Yo invito a los venezolanos a que le den un vistazo a las numerosísimas flotas chinas de camiones y autobuses que se han comprado. ¿Dónde están los miles de millones de dólares que los gobiernos de la satrapía chavo-madurista han invertido en autobuses y camiones? Yo recuerdo cómo se hablaba de lo inmensa que era la flota de camiones que tenía Adán Chávez. ¿Dónde está esa flota? Y así muchos casos. ¿Dónde están los automóviles chinos, los automóviles iraníes que se iban a hacer en Venezuela? Ahí se invirtieron cientos de millones. Nada de eso existe, porque China, Rusia, Irán, lo que se han dedicado es a venderle chatarra a Venezuela. Y así como se la han vendido a Venezuela, que era Chávez en eso era más estúpido, más loco, también se la han vendido a otros países, porque la corrupción es poderosa en América Latina. Como no hay esa costumbre tan indispensable para que funcione una democracia, de rendir cuentas,
de establecer responsabilidades, de sancionar los incumplimientos, pues lo pueden hacer en muchas partes. Entonces, China es un problema serio. ¿Sí? Si no, termina la idea. Que es un problema serio que el mundo va a tener que enfrentar. O sea, Estados Unidos no se puede seguir haciendo el tonto con las violaciones a las leyes de comercio internacional de China. Ya no las puede seguir ignorando. Ahora, hay tres afirmaciones que para cerrar quisiera decir. Diga. Por un lado, Luis Herrera Camping, ¿no?, que fue gran amigo nuestro, después que fue presidente, muchos domingos nos reuníamos para almorzar y conversar. Decía que Venezuela es como un cuero seco, que en cualquier momento y en cualquier parte, ¿no?, puede levantarse. Luego, unos amigos nuestros de la embajada norteamericana que solían cenar en nuestra casa, decían que es que para ellos es muy difícil hacerles entender a la dirigencia norteamericana, sea demócrata o republicana, cómo son los latinoamericanos. De hecho, la mayoría de ellos se casaron con latinoamericanas de estos y consideran a Venezuela y Venezuela, que los asignaran a Venezuela como la mejor situación para ellos, como nosotros si nos pusieran a trabajar en Nueva York o en París, ¿no? Y por último, este entrevistado hace unas horas, perdón que no te oigo bien, decía lo siguiente, y que por último, este entrevistado de la CIA, que tuvo puestos muy importantes en la CIA, gran amigo de George Bush padre, que está desde los 14 años peleando, porque la familia ya estaba peleando con el primer año de la llegada de Castro, decía que no hay que descartar del todo una posible invasión norteamericana, porque esa invasión tendría que ser, después de hecha, entendida por el pueblo norteamericano como una defensa de Norteamérica. Que tuvieron que hacer eso, ¿no?, a favor del gobierno del pueblo norteamericano. En el caso de Panamá, más que por el narcotráfico, ¿no?, por mantener el canal de Panamá en manos de gobiernos amigos, porque era fundamental ese canal. De hecho, Panamá existe porque existe un canal, porque eso era Colombia, como todos sabemos, y se lo quitaron a Colombia, o robaron, o como se quiera llamar. Entonces, él decía que, y así lo entendí, que por ejemplo esto que está pasando, para él están sustituyendo los círculos cercanos y que protegen a Maduro, ¿no?, de cubanos a iraníes, que da la impresión que Irán cada vez está siendo más poderoso y más importante para mantener a estos delincuentes de Miraflores. Y eso sí molesta a los norteamericanos. Y cuando le dije, bueno, pero entonces, ¿por qué no sacaron a Fidel Castro en estos 60 años? O sea, porque Fidel Castro fue una gran inversión para los Estados Unidos. Porque Fidel Castro lo que hizo es descapitalizar a la Unión Soviética. Y con esa descapitalización muy importante, y no es la única, de la Unión Soviética, al igual que la guerra de las galaxias que los hizo invertir para enfrentarse a Estados Unidos en la tecnología espacial, eso los arruinó y eso fue parte de la caída y la debilidad, y por eso que si no fuera por Fidel Castro, pues hace mucho tiempo que la Unión Soviética seguiría existiendo. Que por cierto, entre otras cosas, dice que y defendió a John Fitzgerald Kennedy, que si no hubieran matado a Kennedy y a Bob Kennedy, ¿no?, ellos hubieran de verdad tumbado a Fidel Castro, porque de verdad lo querían matar.
Eso es lo que dice este agente de la CIA que trabajó justamente y que estuvo inclusive en Bahía de Cochino. ¿Cómo sientes tú estas tres versiones o visiones de Venezuela y de Estados Unidos? Mira, el presidente Herrera, que era un personaje simpático, inteligente, pintoresco, Que yo usa lo esa quise frase. mucho, que yo lo quise mucho, era más amplio que él, quiero decirlo, y tú sabes por qué lo digo, ¿no? Sí, El primer programa con ustedes iba a ser, le dije, bueno, porque yo no creía que tú eras más amplio que él. Entonces, bueno, Marcel, entonces en el primer programa tú te puedes sentar al lado de él y los invito a los dos y tú dijiste que sí. Y el que dijo que no fue Luis Herrera, que le dije, pero esto es un error, porque ese canal es fundamental para comunicarse con el pueblo. Pero así como lo quiero, así tengo que decir eso. sí. Bueno, la frase no es original de él. Uh La frase es -huh. original del general Antonio Guzmán Blanco Uh -huh. y es muy fácil de entender en los tiempos de Guzmán, cuando el país no estaba integrado. O sea, nosotros los venezolanos tendemos a ignorar mucho nuestra historia. Y es que Venezuela como país, esa Venezuela que conocemos hoy en día, existió muy poco tiempo antes de la independencia. O sea, es solo con la creación de la Capitanía General en 1776 que se crea el ente, pero no había comunicación. O sea, ir de Cumaná a Maracaibo era imposible si no iba por barco. Y Sí, regresar. Venezuela se la debemos a Juan Vicente Gómez. Sí, bueno, y Marcos Pérez Jiménez. Y después la Bueno. democracia también construyó mucha carretera. Pero es verdad. Perdón Mm. que está sonando el teléfono, déjame callarlo. Entonces, es verdad, Venezuela era una serie de regiones, uno con su caudillo, y a Guzmán le costó mucho integrar eso. Y no lo logró a cabalidad, eso se desmadró. Tuvo que venir el general Gómez, que sí es el que consolida esa Venezuela ya entera. Pues. En época de Luis Herrera, yo no creo que el dicho está justificado. Lo que pasaba es que no había institucionalidad. Entonces cada caudillito se sentía con autoridad de hacer lo que le daba la gana. Y ese es el caso de los militares que señalábamos. Como no había control por parte del poder civil, control real, efectivo, de la organización militar, había mucho eso. El general fulano quiere que le compren unos aviones. El general Mengano quiere que le compren una fragata. El dirigente no sé qué cosa quiere que le hagan una carretera. Te cuento una anécdota ocurrida en época del presidente Herrera. Hay unas inundaciones horribles en Venezuela. Yo era presidente del dividendo voluntario para la comunidad. Bueno, ¿cómo podemos ayudar? Yo digo, bueno, antes de ayudar, déjame tratar de conocer el problema. Entonces nos repartimos el estudio de las situaciones de Venezuela entre varios compañeros del dividendo voluntario para la comunidad. A mí me tocó ir a Caicara, porque Caicara reportaba 12.500 damnificados. Cuando llego, lo que querían era llevarme un desayuno. No, ya yo desayuné. Bueno, no, es que le queremos hacer un agasajo. No, yo lo que quiero, yo vine aquí a ver esto. Bueno, después de 1000 dificultades y algunos inconvenientes, logro mandar a un grupito a que vaya al grupo escolar donde estaban los damnificados. Contaron 221. Yo me fui a la zona que me dijeron que estaba más inundada. Cuando veo una carretera, me dice el piloto que esta carretera la acaban de construir. Ah, sí, ¿cómo es eso? Sí, porque mire, déjeme pasarlo por aquí. Me pasa por arriba de una finca. Esa finca es del dirigente fulano. La carretera iba directo a la finca. Vamos a bajarnos un momentico. Entonces nos bajamos en la finca y había camiones de esos Ford 750, que eran los camiones más grandes que hacía Ford en ese momento. Había como 6 camiones de esos y había cantidades de camas,
de morrales, de paquetes, de cosas. ¿Y eso qué? No, eso para los damnificados. Pero aquí yo no veo ningún damnificado, más bien veo un beneficiado de la carretera. Entonces el tipo se echa a reír y me dijo, bueno, ahora usted sabe cómo son las cosas. Sigo a donde unas monjitas que tenían unas misiones allá. Y me dice la superiora, me dice, mire, esto no ha cambiado desde que llegó Cristóbal Colón. Aquí nadie se ha ocupado de nada. Bueno, ¿y cómo la puedo ayudar? Entonces me dijo, bueno, mándeme medicina, mándeme cosas elementales. Fuimos a visitar unas comunidades indígenas. No, aquí nadie se ha ocupado. ¿Cómo te puedo ayudar a mí? Mire, usted me puede ayudar, mándeme anzuelo, mándeme nylon, mándeme sal. Anzuelo, nylon y sal. Eso era lo que quería. Y nadie se había ocupado. Total que los 12.000 damnificados que habían generado como ayuda la carretera, los camiones, las camas, las tiendas, todo eso, era un invento. Entonces, eso es lo que pasaba. Entre el clientelismo, la falta de rendición de cuentas y de establecimiento de responsabilidad, te llevan a eso. Y eso le tocó vivirlo al presidente Herrera. Déjame decirte que antes de que fuera presidente, el presidente Herrera y yo tuvimos muy buena relación. Mis hijos eran muy amigos de los hijos del presidente Herrera, compañeros, mis dos hijos mayores, de dos de los hijos del presidente Herrera. Yo estuve muchas veces en su casa, él en la mía. ¿Por qué nos peleamos? Mira, porque muchos de esos funcionarios que estaban a mitad de camino no les gustaban las cosas que se decían en los noticieros. ¿Por qué no cierra el presidente Herrera? El presidente Herrera no cierra porque en un programa se mostró los atropellos, los abusos que se cometían contra unos niños abandonados en un retén en Catialamar, además a media hora de Caracas. Entonces, como Perdón, supuestamente... ¿fue Katia Lamar o fue en el psiquiátrico que quedaba al lado de Prado del Este, que había sido una casa que le habían regalado a Pérez Jiménez? ¿No fue por ese psiquiátrico? No, era ¿Por un por el programa que... de alerta? No, fue por el de Catialamar. Pero Y algo entonces, pasó con ese psiquiátrico porque inclusive yo bueno, traté de mediar. sería otro rollo de eso. Mm. Entonces que los funcionarios implicados lo quisieron presentar como una ofensa a la primera dama y entonces el ministro la emprendió contra nosotros de una manera, te digo, absurda. Cuando después, ese es el primer gran enfrentamiento. El segundo viene con el tema de la deuda. Cuando nosotros alertamos, Venezuela tiene una deuda mucho más grande de lo que el gobierno se imagina. Esto no puede seguir así. Esto también generó muchas molestias. Cuando después se hizo el inventario de la deuda, se encontró que había varios préstamos que nunca ingresaron a Venezuela. O sea, varios de los préstamos que Venezuela pagó después, con el mejor refinanciamiento del mundo que hizo Lucinchi, ni siquiera entraron a Venezuela. Se robaron los reales antes de que llegaran. Entonces, el problema no es que Venezuela es un cuero seco. Un cuero seco es todo país que no tiene idea de que es una república, de que tiene unos poderes públicos que tienen que cumplir con una función. Okay. Llevamos 1 hora y 32 minutos y creo que esto que acabas de decir, en lugar de responderme toda la pregunta que te hice de los 3 puntos, es ideal para finalizar, porque tiene que ver con la primera pregunta, que es ¿qué es lo que hay que cambiar de los errores del pasado? Tú lo estás diciendo. Sí, es crear una república, sí. Pero eso es muy duro y es muy difícil. Es muy difícil de crear y es más difícil todavía de mantener. Tan duro y tan difícil como hacer que Radio Caracas Televisión en el aire sea la importancia y continúe con la tradición que ha tenido desde su fundación hasta su cierre. Bueno, va a ser más difícil que eso todavía. No, y además lo esperamos ver. Yo sí soy sumamente... Espero. Yo espero y deseo y me cuido mucho de todo este virus porque yo quiero llegar a ese día. Me he estado preparando para eso. Y cuídate porque te necesitamos.
¿Ok? Gracias, igual a ti. Necesitamos un primer plano de nuevo. Cómo no, muchas gracias. A ti, Marcel Granier. Muchísimas gracias, Marcel. Gracias, Napoleón. Hasta luego.